Demoliendo mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Hola, 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 mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos de Lujo. Y como lo vi pasar al profesor, no podía, lo cual no es poco, ¿eh? Me Lo parece cual no muy, es poco. Así me es parece- que es un verdadero honor y un placer que usted comparta este vivo con todos nosotros, o sea, con todos los que, digamos, a mí me toca estar en el frente, pero digamos, hay un montón de personas que nos siguen, que nos apoyan y que están comprometidos con las ideas de la libertad. Así me es parece- que, eh, en principio, digamos, le voy a, dado que cambiamos un poco la dinámica, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a hacer unas preguntas y después nos ponemos a discutir algunos temas que andan dando vuelta de la coyuntura argentina. Lo primero, digamos, que me gustaría que me cuente es lo que fue su paso por la Universidad de Chicago y, digamos, y que en algún momento haga un especial énfasis sobre sus clases con Robert Lucas. Sí. No, yo estuve con varios de mis profesores, fueron después premios Nobel, así que obviamente sufrí y disfruté una experiencia notable por la versación. O sea, digamos, a mí hubo varios de esos profesores que me impactaron mucho: George Stigler, Gary Becker, Robert Lucas. Eh, Debo confesar que a mí siempre me impactó, como alguna vez se lo conté, Gary Becker. La inteligencia de Gary Becker era asombrosa. Me impactó también de Robert Lucas la obsesión por buscar con un método científico algo que explicara las tendencias de crecimiento y los ciclos económicos, y la idea que economía no se podía hacer mirando por la ventana, que había que tener un modelo conceptual y la apertura a los debates. A usted le hubiera encantado, porque una de las pocas veces que yo en las clases pude intercambiar con él fue cuando repasábamos el modelo keynesiano, así que me imagino lo que usted era entretenido. Nos hubiéramos hecho una panzada. Pero que tenía mucho que ver con, bueno, las consideraciones que él hacía sobre la formación de expectativas, los supuestos que había detrás del mal funcionamiento de una economía de mercado, qué episodios históricos había tratado de explicar y quiénes los habían explicado mejor y cuál era, digamos, cuál era la metodología apropiada en economía, pero yo diría fue un verdadero desafío intelectual. Para mí fue una de las pocas veces en mi vida que me sentí muy exigido. O sea, digo, yo ahí me sentía exigido por los profesores,
por los estudiantes, y en esa época había una regla que pasaba al segundo año un 33%. Entonces usted imagínese que yo había sacrificado muchas cosas en mi vida para ir ahí y que tenía que estar en el 33% que sobrevivía. Y lo estuve, pero no fue gratis eso, la verdad que lo sufrí mucho. Diego, ¿y alguna anécdota en particular que le guste contar, digamos, sobre esa época? O algo sobre Gary Becker, ¿no? O sea, que, digamos... Mire, a mí me impresionaba tremendamente Gary Becker. Gary Becker preguntaba siempre, cuando había una afirmación, tenía una expresión que era why, ¿por qué? ¿Por Y ahí qué? estaban unos dramas extraordinarios. Y que lo encontrara usted en la lista, porque ahí estaban los padecimientos. Pero con los años yo tuve una relación muy afectuosa con el profesor Becker, que me invitó varias veces a la universidad, después de muchos años de haber pasado por las aulas, y siempre me desbordaba su inteligencia. O sea, siempre usted podía esperar algo innovador, digamos, creativo. Cuando usted se pone a mirar muchos campos del conocimiento, en todos, en general, Becker incidió con una contribución sobre la cual elaboró el resto. Por ejemplo, la idea del capital humano, la idea de la economía del crimen, la idea que una economía libre, esta es una idea muy importante por los debates que a veces tenemos, hace muy difícil la discriminación, es decir, los Claro. prejuicios operan, pero si usted tiene que competir en una economía de mercado, mejor que se guarde los prejuicios, porque si no se fuma. Claro, porque esa en realidad digamos, la primera contribución de Gary Becker, que es economía de la discriminación, y que tiene que ver con su tesis doctoral, ¿no? Después Exactamente. ya vino Capital Humano, después vino Crimen y Castigo, ¿no? Que es lo que genera el inicio de Derecho y Economía, digamos, el Tratado sobre la Familia, Claro. digamos, Ahí, ahí viene una cosa muy interesante, porque cuando yo estaba, empezó a jorobar con la asignación del tiempo entre las actividades de mercado, fuera de mercado, los incentivos. Y después empezó a jorobar con la asignación del tiempo a través del tiempo. Entonces usted claro, tenía exacto. opciones. Y yo siempre me quedaba la idea de qué se le va a ocurrir, en particular qué se le va a ocurrir para los exámenes. O sea, él preguntaba lo que él no podía resolver. Ah, Entonces, bueno. en general, uno bajo la presión de esos exámenes encontraba a veces respuestas plausibles que a él no se le habían ocurrido. Eso me impresionaba mucho, pero en general también me impresionaba una cosa muy interesante, que era su firmeza conceptual, pero su tolerancia a que usted pusiera otra idea. El problema es cuando usted ponía otra idea, entraba en el... Ahí Bueno, era... Él descubría enseguida sus inconsistencias, pero digo, la gente no sabe, pero yo con usted he discutido muchos temas de economía del crecimiento, de la economía de la innovación, del crecimiento óptimo, y a mí siempre el que me enseñó a pensar ese tema fue Gary Becker. O sea, ¿qué cosas había que tener en cuenta? ¿Qué es lo que determinaba la optimalidad? ¿Cuáles eran las condiciones por las cuales uno se dedica a esos temas? ¿Y qué respuestas trata de encontrar? Después con los años la discutí con usted, así que fíjese qué interesante. un privilegio el mío, la verdad que ha sido un privilegio. Digamos, esos viajes, si la gente supiera lo que eran esos viajes con esas charlas, eran maravillosas. Así es que bueno. El segundo tema que me gustaría tocar con usted es básicamente su paso por la función pública, porque muchos, digamos, fuimos muy marcados durante el gobierno de la Rúa en su segunda función, porque usted primero fue ministro de Defensa y después ministro de Economía por 15 días. Pero digo, me gustaría que cuente toda la experiencia y lo que fueron esos
días para usted y, digo, y la reflexión sobre ese momento histórico argentino. Sí. Ahí había una cuestión que a veces no se entiende bien, pero que yo creo que es importante entender. La Argentina venía de una larga década de estabilización. Nosotros no teníamos inflación en ese momento, era levemente negativa, pero esa economía había sufrido un extraordinario shock externo negativo que se compuso de tres shocks. El primero fue el asiático, que derrumbó el precio de las commodities. El segundo, que producto de esa caída del precio de las commodities, Rusia era una economía muy dependiente del precio del combustible. El precio del combustible se pulverizó y Rusia entró en cesación de pago, y eso produjo una enorme restricción a los países emergentes, porque todo el mundo pensaba quién es el próximo Rusia. Y ese fenómeno de caída de los precios externos y suba de los costos comprimía el valor agregado nacional, y eso se vio compuesto porque ambas crisis hicieron inviable la situación de paridad del real, de la política brasileña, y Brasil produjo una enorme devaluación, lo cual comprimía aún más las circunstancias de Argentina. Bajo esa experiencia a mí me tocó integrar el gobierno, que fue una época increíblemente difícil, porque estábamos bajo una presión contractiva por factores externos muy severa, en un régimen donde nuestra moneda se había atado a otra moneda, producto de haber en el pasado tenido dos hiperinflaciones, mega inflaciones, alta inflación. O sea, no ocurrió porque sí, eso ocurrió, le quitamos 13 ceros a la moneda, cada cero es 1000% de devaluación. Por eso quiero que entendamos de la magnitud del compromiso que había con la política cambiaria y lo complicado que era, lo complicado que era pensar en una salida, entonces, de ese arreglo monetario. Entonces lo que había que hacer era ajustar los presupuestos, y a mí me tocó una jurisdicción defensa donde la tarea fue ímproba, porque, para que usted tenga una noción, Javier, el presupuesto de defensa del año 2000 era en términos nominales más bajo que el del año 92. Digo, para... Las universidades, por su parte, habían pasado de 900 millones de presupuesto a 1.800, o sea, habían duplicado nominalmente. Digo esto por los debates que ocurrieron después. Claro. En esas circunstancias, el gobierno de ese entonces había conseguido un blindaje, es decir, un blindaje quería decir un préstamo de los organismos multilaterales que, combinado con algún esfuerzo interno, hacían financiable nuestras operaciones. Desgraciadamente, en el primer trimestre, por muchas razones que no viene al caso de explicar ahora, las metas se habían violado, y eso produjo que renunciara el ministro de Economía anterior y a mí me tocara ir a hacerme cargo. En esas circunstancias, mi diagnóstico era que esa crisis, con toda su gravedad, tenía que ser enfrentada siguiendo las reglas que habíamos comprometido ante nuestra ciudadanía y ante el mundo. Y lo que hice fue lo que muchos años después hicieran todos los países del euro, es decir, reducir el gasto fiscal. Yo creía que en esas circunstancias tan recesivas era muy inconveniente subir los impuestos. En general, para ser honesto, a mí me cuesta subir los impuestos, no me gustan los impuestos. A mí me gustan las cosas voluntarias, no las impuestas. Pero digo, más allá de eso, yo creía que no era apropiado subir los impuestos, entre otras razones porque se habían subido mucho al comienzo del gobierno. Ese programa tenía subyacente la idea de que la economía mundial se iba a recuperar, que los precios de las commodities estaban a un nivel extremadamente bajo y se iban a recuperar, y que finalmente Brasil y los mercados de capital se iban a normalizar. Todo eso ocurrió, desgraciadamente. No el liderazgo de ese tiempo, y cuando digo el liderazgo intelectual, empresarial, político, parlamentario,
no creía que había un atajo y rápidamente algunas de las medidas que tomamos generaron mucha resistencia y finalmente el presidente evaluó que creía que era mejor que yo fuera reemplazado y asumió al doctor Cavallo en mi sucesión. Lo que yo puedo decir con toda tranquilidad es que el programa estaba bien calibrado, que el esfuerzo que pedíamos era un esfuerzo chico. No quiere decir, usted recuerde que el gasto de esa época era 2/3 del gasto de hoy, o sea, yo creía que había que hacer alguna corrección estructural, pero no era muy grande porque, seamos prácticos, los ministros anteriores, del gobierno anterior, habían sido austeros en el gasto, no había lo que hubo después. El gasto del sector público, al cual yo creía que había que reducir, pero cuando digo creía que había que reducir, había que hacer una rasurada. Hoy hay que hacer otra cosa muy, muy distinta. Claro, obviamente. El gasto en términos de la producción ha subido más del 50%. Entonces los problemas son esencialmente diferentes. Si yo veo que ahora se usa la historia, me absolverá. Yo no voy a decir, yo digo, hubo varios episodios que sí ocurrieron tal cual yo había mencionado y acá no hay para macanear. Todos los discursos de esa época, las conferencias de prensa están en YouTube, más aún, si ustedes buscan en mi biografía, déjenme pasar un aviso, en mi biografía de Instagram, ahí está la conexión a mi canal de YouTube, donde estas cosas están contestadas y explicadas a un extraordinario nivel de detalle y me viene muy bien que la gente vaya ahí y vea porque, bueno, con cierto orgullo yo digo, yo resisto el archivo. Usted me preguntaba, claro, hace 20 años, opino más o menos lo de hoy, con una ventaja. Los hechos posteriores probaron el acierto de mis afirmaciones. La economía mundial se recuperó, empezó uno de los ciclos más auspiciosos. Yo le había dicho al gabinete que necesitamos que la soja subiera entre 40 y 50%, es decir, que recuperara los niveles anteriores. Terminó subiendo por 4. Brasil se recuperó y si hubiéramos mantenido el régimen, las reglas de juego, la palabra empeñada, a la economía argentina le hubiera ido magníficamente bien, no hubiéramos roto las instituciones y no hubiéramos hecho el desastre que hicimos institucional del 2002 en adelante, que hace que aún hoy no hemos podido reparar los problemas de esa ruptura institucional. El otro elemento de juicio, Javier, que vale la pena considerar, a usted que le gusta especular sobre todas estas cuestiones teóricas, es que los países del euro, 11, 12 años después, sometidos a las mismas presiones que estaba sometida Argentina en ese momento, optaron por un programa que sería una arrogancia de mi parte, diría, el modelo López Murphy, pero siguieron ese camino. Es decir, hicieron la corrección de gasto interno, se sometieron a reformas laborales y previsionales profundas, eligieron no destruir la estructura contractual de los países, el derecho de propiedad, porque una vez que usted hace daño en esas cuestiones, repararlo es muy difícil y desgraciadamente la gente se acostumbra a sospechar que usted va a estafar, y si todo el mundo cree que usted va a estafar, de que no hay forma de controlarlo, bueno, el resultado es muy negativo para el país y eso es lo que... Le voy a hacer dos comentarios. El primero es cuando usted dio el discurso en la Bolsa de Comercio, donde presentó el programa, yo estaba. O sea, fue un sábado, de hecho. Exactamente. Y yo me acuerdo que fui, digamos, y después yo en ese momento trabajaba en HSBC y obviamente después de eso hice el trabajo, digamos, lo volqué en un escrito y bueno, por distintas cuestiones no salió y no viene al caso, digamos, pero yo me recuerdo con mucho agrado ese momento en el sentido de esa presentación del programa excelentemente fundamentado en el sustento teórico. La verdad es que, digamos, recuerdo, digamos, lo placentero que es, digamos, ver que
el cargo está ocupado por gente idónea. O sea, es el primer punto. Y cómo, se, se notaba la teoría y la evidencia empírica, que sostiene esa teoría, en lo que fue ese discurso donde usted presentaba el programa. Ese es uno de los puntos. Y ahora el otro me lo olvidé, pero estas cosas pasan. Esto debería Estas cosas, ser estas más. cosas pasan. Me quedé tan entusiasmado en ese recuerdo que me olvidé, pero ahora ya me acordé del otro. Ahora le voy a contar algo de la experiencia europea. En un momento, el ejército de caraduras que anda dando vuelta por Argentina, defensores de la heterodoxia, en un momento andaban diciendo que el programa era el programa de Portugal y que lo que había que hacer era lo que había hecho Portugal. Eh, entonces, una persona que por ese momento, no tenía un cargo importante y que después llegó a un cargo muy importante, entonces hablaba de la experiencia de Portugal. Entonces, uno, tenía que tomarse el tiempo de ver qué era la experiencia de Portugal. ¿Por qué la bestiada doméstica heterodoxa clamaba por el caso de Portugal? Porque básicamente en el último año habían hecho un programa de expansión fiscal. Entonces, nada, yo fui a revisar el caso de Portugal. Entonces, cuando revisé el caso de Portugal, encontré que sí, es verdad que estaban haciendo una expansión fiscal ese año, claro, pero venían de una contracción de 13 puntos del PBI, del gasto. Es verdad, es Claro, verdad. entonces a esa persona que estaba disputando por un cargo muy importante, yo, le hice una captura de pantalla de los números fiscales y le dije, mirá, si vos vas a hacer esto, yo me propongo para ser tu jefe de campaña. Después, no, ¿cómo es? O sea, no lo mencionaron más el caso de Portugal. Cuando se dieron cuenta que en realidad era un ajuste, del cual nunca están dispuestos a hacer, evidentemente descartaron el caso de Portugal, porque yo lo que noto es que en realidad son capaces de subirse al colectivo que fuera si dice que van a poder gastar más. Sí, es verdad. O En sea, es como... un comentario sobre eso. El caso que es más interesante de toda la experiencia europea es el caso de Irlanda, no porque yo sea nieto irlandés, es un No, no, pero vicio. efectivamente lo es. Eso es verdad. Pero digo, Irlanda hizo la corrección a fondo, inmediata, y lo más extraordinario del caso irlandés es que fue el país que más creció. Fue el que hizo las cosas a fondo y fue el que tuvo la reacción más espectacular. Y a mí siempre me entusiasmó esa idea de que si uno hacía las cosas que debía hacer, en general es muy difícil ir contra la teoría. Usted siempre me pregunta de todas estas experiencias que yo viví. Yo tenía un profesor que siempre me decía, mire, no vaya contra la ortodoxia, porque ahí usted tiene los teoremas de ese lado. Para ir contra los teoremas hay que ser muy inteligente. Es la sabiduría acumulada. Entonces, en general, en la presunción, usted, salvo que usted sea un genio, aplique el manual, el libro, Claro. la experiencia histórica. Y yo siempre me fijo las experiencias de otro, y en este caso, la experiencia irlandesa fue impresionante, Javier. Yo siempre sospeché que iba a andar muy bien, hacer las cosas bien. Nunca creí que iba a andar tan bien. Digo, Sí, para mencionárselo a la audiencia, yo a veces uso el caso de Irlanda. Irlanda, cuando decide hacer las reformas de mercado, en ese momento era uno de los países más pobres de Europa. así es. Y en 35 años se convirtió en uno de los más ricos, a punto tal que hoy
ha pasado el PBI per cápita de Estados Unidos en más de un 10%. Y hay algo que a mí me resulta tan particularmente atractivo del caso de Irlanda en lo numérico. Porque muchas veces uno se encuentra con el cuestionamiento cuando uno presenta las ideas de la libertad como mecanismo para alcanzar el bienestar y la felicidad, digamos. Es más, yo estoy convencido que el mercado, digamos, la acción humana, digamos, el sistema de libre empresa, digamos, permitiría replicar el paraíso en la tierra. Yo estoy convencido de eso. Eh, pero, digamos, al margen de esa cuestión, uno cuando se remonta al caso de Alberdi, ¿no? Y que el modelo se pone en marcha en 1860 y que la verdad éramos un país de bárbaros. Y en 35 años, en 1895, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Es decir, casi como que es atractivo hasta por el número, ¿no? Digamos, porque, digamos, o sea, el número es el mismo número que hizo, digamos, de Argentina un país rico. Y una de las cosas que a nosotros nos pasó con Giacomini, nosotros cuando armamos el Política Económica Contrarreloj, que usted hizo los comentarios, que fue como nos conocimos y que andábamos de gira, digamos, parecíamos los Rolling Stones. Eh, en ese contexto, nosotros también después calibramos todas esas medidas adentro de un modelo que en la literatura de crecimiento económico se llama Jones-Manueli, que tiene dos características. Tiene el crecimiento permanente de largo plazo de los modelos de crecimiento endógeno tipo AK, y al mismo tiempo tiene la existencia de convergencia a la Solow Swan. Entonces combina esos dos elementos, convergencia y crecimiento de largo plazo. Y nosotros cuando calibramos todo ese programa dentro de ese modelo, con los parámetros calibrados para la economía argentina, nos daba que poniendo la cuestión en caja, cuando arrancaba el gobierno de Macri, Argentina en 35 años lograba converger. Desafortunadamente, Macri le dio demasiado poder a Marcos Peña y a Durán Barba, y no solo que han causado un desastre económico y que ¿no? ha sido un fracaso, sino que además, desde mi punto de vista, han causado un daño cultural muchísimo peor. Pero bueno, eso ya es parte de otra discusión. Y lo interesante es que el ejercicio nos convergía en 35 años. Ahora era como que era muy divertido. Eso a mí siempre me llamó la atención. Pero al margen, digamos, de todo esto que ya es historia, yo quisiera discutir con usted, profesor, el tema de la coyuntura. Y acá hay algo muy divertido para discutir esta semana, eh, que básicamente un, un señor con título de economista y otro montón de títulos, pero que desafortunadamente el sueldo se lo pagamos nosotros, porque es investigador del CONICET, publicó una nota sobre los 6 errores del monetarismo. Y la verdad es que, bueno, este hombre en cuestión, digamos, critica la premisa monetarista, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, digamos, esa frase que tan recurrentemente utilizaba Milton Friedman y que muchos utilizamos recurrentemente, y por otro lado hablaba y hacía una crítica de lo que es el riesgo de hiperinflación. La primera discusión, digamos, podemos poner, digamos, esto le vamos a dar un formato teórico, así es que
podemos discutir la primer premisa, digamos, la de la naturaleza de la inflación. Si quiere, arranca usted y lo vamos Eh, peloteando o como va- usted quiera. Vamos, hay muchas observaciones sobre esto. Una muy simpática, que cuando se decía eso en la Argentina, yo fui invitado a una reunión con el Banco Central Europeo y uno de los economistas importantes de Europa me dio un libro con una colección de ensayos para probar la naturaleza monetaria de la inflación y me dice, como en el suyo es el único país que esto se discute, le sugiero difunda este libro. Bueno, él sabía que yo no estaba de acuerdo con esas afirmaciones, porque yo voy a una cuestión, a ver, de dos tipos. Vamos por una cuestión empírica y vamos después por una cuestión conceptual. La cuestión empírica, entre 1970 y 2020, la cantidad de dinero ha crecido al 85% anual, la inflación creció al 83% y el crecimiento residual del 2%. Mire, si no es un fenómeno monetario, es una cosa que se le parece mucho empíricamente. Para empezar por ahí. Segunda cuestión, si no hubiera dinero, lo que hay en economía, y yo doy un curso de introducción a la economía, yo siempre explico esto, porque digo, cuando alguien le dice que la inflación no es un fenómeno monetario, ahí usted ya sabe que eso no anda bien, eso no ese software no funciona. ¿Por qué? Porque si usted no introduce el dinero, usted no tiene precios nominales, tiene precios entre un bien en términos de otro, como en una economía de trueque, no hay precios nominales, los precios nominales surgen cuando usted introduce el dinero. Y es justamente el precio del dinero el nivel general de precios. Es decir, usted define los precios nominales y la inflación es la variación sistemática al alza de los precios nominales. Solo puede estar asociada a un incremento del dinero, porque si no hubiera dinero, ese fenómeno de movilización nominal no puede ocurrir. Exacto, si usted me deja, digo, yo le complemento, digamos, con la presentación teórica. Justamente esa situación surge porque cuando uno hace la derivación tanto de las curvas de demanda como las curvas de oferta, digamos, en esos ejercicios de optimización, las funciones emergentes son homogéneas de grado cero, es decir, están determinadas en términos de precios relativos. Por lo tanto, digamos, o sea, siendo la inflación como fenómeno en una de sus acepciones la suba de todos los precios, eso no sería posible, porque cuando en realidad sube uno, digamos, tiene que haber otro que baje, digamos, esa, digamos, vendría a ser el problema de incompatibilidad matemático primero. Después, digamos, cuando uno, digamos, trata de probar el tema de la existencia y lo tiene que reducir al simplex unitario, o sea, básicamente, justamente, utiliza un bien como un numerario, y ese bien digamos, los austríacos podrían llamarlo el bien de intercambio indirecto, es decir, uno que es una mercancía que puede oficiar como dinero, digo, la cual fue variando, digamos, en la historia de la humanidad, llámese el trigo, el azúcar, la sal, el lino, digamos. Hay una frase de Friedman que es muy buena, dice que durante la hiperinflación de Alemania se usó, por ejemplo, el coñac. Dice que era la definición más líquida de dinero que había encontrado en toda su vida. Y además, el punto, digamos, interesante es que justamente la otra es, digamos, bueno, después vino el oro y la plata, ¿sí? Y después el dinero fiduciario y que en el fondo trabaja, digamos, como el numerario y eso es lo que permite determinar todos los precios nominales, en definitiva, que ahí uno arriba la otra definición, ¿no? De inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero, ¿no? Y ahí, digamos, yo, un día estando en el programa de Mirta Legrand se me ocurrió hacer un ejemplo con una economía que trabajara con oro. Entonces le dije, bueno, supongamos que todos estamos trabajando en una economía que opera con oro
y básicamente entonces todos los precios están determinados en unidades áureas. Entonces sucede que me encuentro con un físico y con un químico y que encuentran la forma de tomar el plástico y hacerlo parecer el oro y nadie se da cuenta. Entonces, digamos, empezamos a comprar plástico y lo empezamos a hacer parecer al oro. En principio es una falsificación, pero hasta ahí no es delito. El problema es cuando uno mete ese oro falso adentro de la economía, aumenta la oferta de oro, por lo tanto el precio del oro cae, es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas suben, por ende, digamos, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Es Claro. decir, y entonces, bueno, obviamente que yo después utilicé ese argumento, dada la estafa que representa el impuesto inflacionario, que además es un impuesto no legislado, es uno de los argumentos por los cuales, digamos, o sea, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, en especial a la luz de la historia económica argentina. O sea, esto era como para complementar su ponencia. Después le cuento, digamos, algunas de las cosas que dice este muchacho. En primer momento, digamos, critica, digamos, que la teoría cuantitativa es una regla mecánica. Entonces, eh, y entonces se queja de la asimetría, ¿no? Dice, porque si usted sube la cantidad de dinero, los precios suben y, digamos, si usted baja la cantidad de dinero, no necesariamente los precios bajan. Entonces se queja de esa asimetría y ahí ya hay un primer problema, ¿no? Digamos, tenemos el problema de que está confundiendo la tasa con el nivel, ¿no? O sea, pero se lo dejo para que usted lo estropee a discreción. No, está muy bien. Yo diría que a veces no se ha leído con cuidado la literatura. Nunca fue una relación mecánica. A lo mejor en su origen, cuando primera vez se formuló la relación entre moneda e inflación, esa relación tuvo algo mecánico, pero los estudios posteriores, usted sabe que uno de los mecanismos que nosotros usamos para estudiar los problemas es ver la experiencia histórica. Y como usted citaba, las hiperinflaciones en la posguerra de la Primera Guerra Mundial fueron un tema muy estudiado. Y ahí lo que se vio, que es muy importante para entender nuestro caso, es que cuando la tasa de inflación sube, la velocidad de circulación del dinero aumenta, Claro, porque exacto. sometido a un mayor impuesto inflacionario, usted reduce la cantidad de dinero que utiliza y a medida que usted avanza con ese camino, la velocidad crece sistemáticamente, con lo cual ahí usted tiene una de las explicaciones de las hiperinflaciones, que no es solo el aumento de la cantidad de dinero, sino el problema, que es muy importante que lo tengamos en cuenta por lo que están haciendo en este momento, es que la reacción de los tenedores de peso sea desprenderse más rápido del dinero, acelerar la velocidad de circulación, y no es arbitrario, esa aceleración tiene que ver con que usted le está cobrando con la emisión de dinero, aguando el dinero, o sea, haciéndole perder valor a la moneda, usted está cobrando un impuesto. ¿Y qué hace usted cuando le cobran un impuesto a cualquier bien? Reduce la demanda. Y cuando Claro. la demanda, lo que hace es, en el dinero, es acelerar la velocidad de circulación. Y es la aceleración de la velocidad lo que es muy riesgoso en economías inflacionarias, no solo la creación primaria de dinero, sino que la gente va a reaccionar a esa actitud. Y acá viene otra contribución que es muy importante entender. La idea de expectativas rígidas, de que usted no registra lo que hace el gobierno, no hay nada más alejado de las personas que pensaron estos temas. Yo en particular puedo decir que yo lo conocí al profesor Friedman. Entonces yo sé Claro. que era una cabeza muy privilegiada, pero extremadamente privilegiada. Y una de las cosas que tenía era esa lucidez de ver los episodios, cómo iban desenvolviéndose. Y él, a lo largo de toda su investigación, lo que fue tratando de entender es cómo reacciona las sociedades humanas frente a estos fenómenos. Y una de las consideraciones
más importante de él era lo decisivo que las autoridades monetarias no actuaran de una manera imprevisible. Acuérdese que durante mucho tiempo él propuso que hubiera reglas, es Claro, decir, exacto. que no se pudieran hacer cosas arbitrarias. Y uno de los argumentos que es muy importante también para entender nuestra forma de ver los problemas, Friedman decía, no sabemos suficiente, no entendemos bien estas cosas, no hagamos no cometamos la arrogancia de creer que sabemos mucho más que los agentes económicos, pongamos reglas, que es lo que ellos pueden entender, y después ellos harán, como dice usted, el mejor uso del conocimiento disponible. Y este es otro punto importante. Primero, no es rígido mecánicamente, como lo probé por el tema de la velocidad de circulación. En general, los agentes económicos toman todo el conocimiento disponible. No es fácil embromar a los demás, Javier. ¿No? Ninguno de nosotros es tan vivo. Y mucho menos los funcionarios gubernamentales. Es más, sí. Esa idea de que los funcionarios pueden engañar y estafar no es verdad. ¿Por qué la gente en la Argentina huye de la moneda local? ¿Por qué está en este clima de zozobra en este momento? Bueno, por esa idea. Cuando yo escucho al presidente decir no hay plan, yo estoy pensando, bueno, imagínese lo que significa gobernar una economía con 4 millones de empleados, con 10 millones de jubilados, con varios millones de planes sociales, y el que está a cargo dice, yo no miro ni el balance de caja. Digamos, a usted le llama la atención que haya incertidumbre. Ahora, si los epígonos del gobierno, además, empiezan a decir que en Argentina no funciona ninguna de las leyes económicas, agravamos el problema. Exacto. Mire, ahí le complemento. Si hay una cosa que hay que tener claro, es que el Estado necesita un plan. Si usted me pregunta a mí me parece que cuanto más pequeño sea el Estado, menos impuestos hay que cobrar, menos violencia hay que hacer, menos arbitrariedad hay que hacer. No es un capricho esto de no expandir demasiado el Estado. Ahora, pretender administrar un sistema de comando y control como es el Estado, sin un plan y sin órdenes, es tan disparatado como pensar que usted puede interpretar y reemplazar al mercado con su omnisciencia. Claro. Mire, ahí es interesante cuando esta gente hace esa crítica en dos líneas, ¿no? O sea, digo, siempre complementando lo que usted está diciendo. Hay un libro maravilloso, para mí fue muy importante, que se llama El marco monetario de Milton Friedman, que es un debate con sus críticos. O sea, Friedman presenta su planteo en el debate con los keynesianos y después va teniendo, digamos, la respuesta de un conjunto de keynesianos y después Friedman le contesta a cada uno de ellos. Ese libro para mí aprendí muchísimo con ese libro y me ayudó mucho a entender la discusión, digamos, la que después vino con el tema de la curva de Phillips y todas esas cosas, porque de hecho el libro es previo a la curva de Phillips. Y lo interesante es que, bueno, en la versión que a mí me tocó, digamos que ya era una versión, digamos, de la traducción, para la versión que hicieron para Argentina, pusieron las palabras de Friedman en honor de Miguel Sidrawski. Ahí conocí a Sidrawski. Y eso, bueno, después yo, digamos, me ocupé de estudiar esos temas. Y lo interesante en ese debate, digamos, digamos que Friedman plantea el problema de la ecuación faltante y todo, es muy interesante la crítica que le hace Patinkin en un momento, porque Patinkin le dice, vos hablás de la tradición oral de Chicago y vos no estabas, yo sí. Así de duro, o sea, una cosa de una violencia, pero tremendo, cómo se arrancan los ojos. Pero digo, ese
digamos, ese debate con Patinkin, a mí me lleva a ir a todo el debate, digamos, pre-Keynes. Y una de las cosas que era muy interesante, ya aún en el debate previo a la teoría general, es que una de las cosas, primero, que durante mucho tiempo, digamos, no había, y en Chicago esto duró bastante, digo, no había micro y macro, había teoría del ingreso y teoría de los precios. Y esto Sí. era, digamos, era teoría del ingreso y constituía parte de teoría del ingreso. Y justamente los tipos estaban como locos, que era lo que pasaba cuando había cambios en la velocidad, cómo tenía que responder el Banco Central. O sea, había todo un debate donde claramente, si bien, digamos, la identidad estaba, por decirlo de alguna manera, digamos, cuando después le ponían comportamiento, digamos, ellos estaba esta idea de nivelar el PBI nominal y todo este tipo de cuestiones. Entonces, como, de hecho, todo lo que es el libro del 63 de Friedman y Schwartz, digamos, en especial lo que es el capítulo 7, ¿no?, de la historia monetaria de los Estados Unidos, la gran contracción del 29 al 33, es toda una discusión sobre, digamos, un aumento en la aversión al riesgo que deriva, digamos, en un aumento feroz de la demanda de dinero y que la Reserva Federal, en lugar de inyectar dinero, comprime. Y que, digamos, y eso después es levantado por Bernanke y evita, digamos, un desastre durante la crisis subprime. Y esto es interesante porque esto después se liga con otra parte de las críticas que dicen, no, bueno, en otros países del mundo se emite y no hay inflación. No, claro, emiten, digamos, y no generan inflación porque emiten contra demanda de dinero. Es decir, una de las cosas que yo me doy cuenta es que esta gente cuando dice... Punto, Javi, que es importante para entender esta cuestión de Bernanke en el 2007-2008. Ahí él hizo una gran expansión de la base monetaria, pero hay que recordar que cayó mucho el multiplicador de la base. Exacto. Si usted miraba los M2 no habían crecido mucho. Exactamente. No vieron de la tendencia. Lo que él hizo fue actuar compensatoriamente como había sido, y lo reconoció Bernanke, que eso había sido el argumento de Milton Friedman de qué había que hacer si ese problema ocurría. Exactamente. Lo extraordinario es que hizo lo que decía el libro y funcionó. Exacto. Eso es algo que a veces el riesgo cuando las cosas no salen bien es que nos pongamos arrogantes. Ahí yo siempre voy a Popper, ¿no?, que es la modestia de nuestro conocimiento. Nosotros aprendemos probando y falsificando nuestras evidencias y que nuestros conocimientos son limitados. Yo creo que una cuestión peligrosa a veces entre los intelectuales, sobre todo los que son muy intervencionistas, les gusta meter el dedo en todo, es que creen que tienen un conocimiento que no tienen. Entonces eso es muy peligroso y es por eso que es tan peligroso cuando el Estado se hace muy grande, porque ahí usted cree que puede sustituir las actividades de la sociedad civil sin un gran costo. Y la experiencia histórica revela que todas esas experiencias han sido costosísimas en nivel de vida, sangrientas, porque usted no solo pierde eficiencia, pierde libertades, pierde atributos de la vida en libertad, que eso, la libertad es como la salud, usted la valora verdaderamente cuando la pierde. Ahí sabe lo que... Ahí, digamos, ahí le quiero mencionar un par de cuestiones que a mí me resulta muy atractivo para contar de esta historia de lo de Bernanke, porque cuando Bernanke llega a la Reserva Federal, Greenspan todavía era presidente de la Reserva Federal, es interesante porque Greenspan le pide que investigue. Digo, ¿qué pasa si teníamos un despiole tipo Gran Depresión? Es interesante esto, y se lo pide precisamente a Bernanke porque Bernanke es quien más estudió en la academia la Gran Depresión, es decir, que era, digamos, sin lugar a dudas, sigue siendo la persona que más sabe en el planeta Tierra sobre la Gran Depresión. Y es interesante porque cuando en el año 2002 Milton Friedman cumple 90 años,
le hacen un homenaje y el discurso del homenaje, digamos, lo da Bernanke, ¿no? Y es interesante porque después el capítulo 7 de la historia monetaria se hizo tan popular que lo hicieron un libro, ¿no? O sea, sacaron esa parte y en ese, digamos, en ese libro está, digamos, este discurso de Bernanke donde dice, ustedes lo probaron, ustedes tienen razón, y Bernanke le dice, créame que aprendimos la lección y que si esto volviera a pasar, no vamos a repetir aquellos viejos errores. Lo interesante es que la dinámica de la vida, digamos, o sea, por fortuna para el mundo y gracias a Dios, digamos, tuvimos en el peor momento, digamos, de crisis económica y financiera, digamos, desde lo monetario, tuvimos al tipo que más sabía en el lugar correcto, en el momento justo, ¿no? Es decir, que era Bernanke en el sillón de la Reserva Federal y ciertamente, como usted dice, claramente aplicó el manual de Friedman y nos sacó de este problema que hubiera sido mucho peor que la Gran Depresión, porque es muy interesante cuando uno mira unos estudios que hace el National Bureau of Economic Research, que se llama Monetary Trends. Hay una de las cosas que computan es lo que se llama la regla de McCallum. Y una de las cosas que pasa es que mientras que en la Gran Depresión la velocidad cayó 25%, durante la crisis subprime cayó 75%. Esto quiere decir que si Bernanke no triplicaba la cantidad de dinero, hubiéramos tenido un desastre colosal. Es decir, pero esta gente parece que evidentemente no entiende que no es solamente un problema, a ver, el problema de oferta es el problema del continuo, pero que en realidad las fluctuaciones en la demanda de dinero juegan un rol muy importante. Por ejemplo, en las hiperinflaciones o por ejemplo en las depresiones, ¿no? O sea, que eso es lo que a mí verdaderamente a mí me exaspera. Pero por eso, digamos, con lo cual creo que acá, digamos, le acabamos de dar un lindo sacudón a este muchacho, pero podemos ir a otra que... Que me hacerle un solo comentario sobre ese Sí, claro, cómo no. histórico. Mire, la situación en el año 2008, en el último trimestre del 2008, era extremadamente delicada, pero extremadamente delicada a escala mundial. Y vino el profesor Lucas a Buenos Aires y dio una conferencia. Yo estaba muy preocupado con la situación. Le pregunté en un pasillo, los fui a saludar, le pregunté, yo lo veo muy difícil. Entonces me hizo un solo comentario. Es que es muy parecido al que usted hizo. Está la persona adecuada en el lugar adecuado y va a ser lo adecuado. Yo, mire que le tenía confianza intelectual, pero esa vez me parecía que era muy contundente el argumento, pero debo confesarle que esa noche volví a dormir bien. O sea, si este hombre, que era además muy aplomado, o sea, porque una cosa es ser aplomado en circunstancias normales, el mundo temblaba, y este hombre todo eso, y como a usted le gustan esas anécdotas, se la transmito. No, diga, aparte me encanta cada vez que a algunas de las cosas que yo armo me le pone el paralelo con Robert Lucas. O sea, parece que hay algún tipo de desvío en la cabeza de los que nos gusta el crecimiento que evidentemente nos hace mirar los problemas de una manera parecida, digamos, o porque también, digamos, o sea, digamos, a mí, digamos, tuve la suerte de estudiar muchas cosas de Lucas. Mire, ahora hay otra parte que este señor critica la cuestión multicausal versus la monocausal que proponemos nosotros. Y tenemos para divertirnos de lo lindo porque hay un montón. Entonces, por ejemplo, no sé, yo le tiro una y no sé, o arranco yo y después, o sea, lo vamos peloteando así, si usted quiere. Porque dice, no, acá lo que causa la inflación es la suba del dólar.
Esto no es menor, porque cuando uno escucha, digamos, los que andan dando vueltas alrededor del presidente, dicen que en realidad no va a haber inflación porque tiene el dólar pisado. Entonces, Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina